Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que escuchamos todo el tiempo. GPT. Pero específicamente, vamos a desglosar la P, que significa preentrenamiento o pre-trained. Suena al técnico, ¿verdad? Pero la misión de hoy es entender, de una manera que podamos sentir, cómo estos modelos realmente aprenden. O sea, ¿cuál es el motor debajo del capó? Tenemos varias fuentes aquí, artículos, notas, que describen los pasos técnicos, pero no queremos un manual de ingeniería, la verdad. Lo que buscamos es esa intuición, esa sensación de «ajá», sobre cómo estas redes neuronales se vuelven tan increíblemente buenas adivinando qué palabra viene después. Habrá algunos conceptos clave, claro, pero prometemos que valdrán la pena para entender la magia, ¿no? Para empezar, pongámoslo un poco en perspectiva. ¿Recuerdan cómo se hacían las cosas antes? Si querías, por ejemplo, predecir el precio de un alquiler, escribías un programa con reglas fijas. Si tiene tantos metros cuadrados, suma esto. Si está en tal piso, resta aquello. Muy directo. Luego vino el aprendizaje automático más tradicional, donde usábamos datos, sí, pero para ajustar una fórmula que ya habíamos decidido más o menos. Bueno, creo que los metros cuadrados y el número de habitaciones importan. Ahora ajustemos cuánto importa cada uno basándonos en los datos. Algo así. Exacto. Y ahí está la gran diferencia con las redes neuronales modernas, como las que usa GPT. Aquí no empezamos diciendo, estas son las reglas o esta es la fórmula. Es casi lo contrario, fíjate. Tomamos una cantidad gigantesca de texto de Internet, libros, artículos, conversaciones, bueno, de todo un poco, y se lo damos a la red neuronal. Y la tarea es simple en concepto, aunque compleja en ejecución. Aprende a predecir la siguiente palabra. No le decimos cómo hacerlo, Solo le damos los datos y el objetivo. La red tiene que descubrir por sí misma qué patrones, qué conexiones, qué estructuras de lenguaje son importantes para hacer buenas predicciones. O sea, en lugar de darle un mapa, le decimos «encuentra el tesoro» y le damos un montón de pistas revueltas, el texto, para que ella sola arme el mapa. ¡Qué bueno! Así es. Y ese proceso de descubrimiento, de mejora constante, se basa en un ciclo de 4 pasos fundamentales que se repiten. Bueno, una cantidad casi inimaginable de veces. ¿Lista? ¿Listo para ver cómo funciona este motor? Vamos a desglosarlo paso a paso. Este ciclo de aprendizaje tiene como 4 tiempos, ¿no? Como un motor. Primero, la red hace una predicción. Eso se llama paso adelante o forward pass. Segundo, compara esa predicción con la realidad y calcula qué tan mal le fue. Esa es la pérdida, o loss. Tercero, averigua cómo debería ajustar sus conexiones internas para hacerlo mejor la próxima vez. El famoso paso hacia atrás, o backpropagation. Y cuarto, realiza sus ajustes, la optimización. Y venga, vuelta a empezar. Empezamos por el principio, el paso adelante. Claro, a ver, imaginemos la red neuronal como una serie de capas, una detrás de otra. Cada capa está llena de lo que podríamos llamar mezcladores, o más técnicamente, neuronas artificiales. Cada mezclador es bastante simple en realidad. Toma varias señales de entrada, las combina de una manera específica, multiplicándolas por ciertos números llamados pesos o parámetros, y produce una señal de salida. Ok, como pequeñas estaciones de procesamiento. Algo así. Entonces, tomamos un pedazo de texto de nuestros datos de entrenamiento. Siguiendo el ejemplo de las fuentes, digamos, la capital de Francia es. Esto no entra como palabras, sino como números que representan esas palabras o tokens. Estos números entran en la primera capa de mezcladores. Y aquí empieza el viaje. La salida de los mezcladores de la primera capa se convierte en la entrada para los mezcladores de la segunda capa. Y así sucesivamente. En cada conexión entre mezcladores hay un peso, un parámetro que determina cuánta influencia tiene una señal sobre la siguiente. Piensen en ello como perillas que ajustan cómo se mezcla la información. La información fluye hacia adelante, capa por capa, transformándose, combinándose, como agua pasando por una serie de filtros y mezcladores cada vez más complejos. Vale, un flujo de información que se va transformando. Ajá. Al final de todo este recorrido, después de pasar por muchas capas, llegamos a la última. Esta capa final también tiene mezcladores, muchísimos en un modelo real, y lo que sale de esta última capa es otro conjunto de números. Hasta aquí parece un proceso muy abstracto de números que entran y números que salen, pero aquí viene la clave, ¿no? Para que interpretemos cada uno de esos números como la puntuación,
O la probabilidad de que una palabra específica del vocabulario sea el siguiente token después de la capital de Francia es... Podríamos tener, por ejemplo, una salida que interpretamos como probabilidad París igual a 10%, probabilidad cerca igual a 5%, probabilidad bonita igual a 8%, probabilidad queso igual a 0.5%, probabilidad el igual a 12%. Entiendo. O sea, la red procesa la entrada y al final nos da como un menú de opciones para la siguiente palabra, cada una con un porcentaje de probabilidad. Exacto. Y cuando la red apenas empieza a entrenar, estas probabilidades son básicamente al azar, como si estuviera adivinando a ciegas. Exactamente. Al principio, los pesos o parámetros de la red son aleatorios, se inicializan al azar. Así que las predicciones iniciales son pura casualidad. El modelo podría decir que después de la capital de Francia es... Lo más probable es el o queso. No tienen idea, vamos. El paso adelante es justamente eso. Tomar la secuencia de entrada, pasarla por la red con sus parámetros, sus perillas, tal como estén en ese momento, y obtener esta distribución de probabilidades sobre cuál podría ser la siguiente palabra. ¿Ok? Primer paso completado. La red hizo su mejor intento, su predicción. Pero en nuestro ejemplo digamos que predijo el, con 12% como la más probable. Sin embargo, en los datos de entrenamiento, la frase real es «La capital de Francia es París». Claramente la predicción no fue buena. París solo tenía un 10%. Aquí es donde entra el segundo paso. Medir el error. La pérdida. Correcto. Necesitamos una forma de decirle a la red, oye, te equivocaste y te equivocaste así de mal. Esa es la función de la pérdida, loss. Es un número que cuantifica el error. Lo que queremos idealmente es que la probabilidad asignada a la palabra correcta, París en este caso, sea del 100%, o 1 si hablamos de números entre 0 y 1. La fórmula matemática que se usa a menudo, llamada pérdida de entropía cruzada, cross entropy loss, está diseñada justamente para eso. Si la probabilidad de la palabra correcta es 1, o sea 100%, la pérdida es 0. Perfecto, 0 error. Pero cuanto más baja sea la probabilidad de la palabra correcta, más alto será el número de pérdida. Crece muy rápido si la probabilidad es baja. Y lo interesante es que penaliza mucho más estar seguro y equivocado que estar inseguro. Ah, eso es interesante. O sea, si la red dice, estoy 90% seguro de que es él y la respuesta era París, ¡zas! La penalización es enorme. Exacto. Pero si dice, bueno, podría ser París con 10%, él con 12%, Bonita con 8%, como que reparte más la probabilidad, la penalización por el error en París no es tan brutal. Tiene sentido. Tiene todo el sentido. Queremos que la red no solo acierte, sino que esté segura cuando acierta. La función de pérdida, bueno, la forma corta que mencionan es menos log probabilidad refleja esto. No hace falta memorizar la fórmula, pero sí entender el concepto. Medir qué tan lejos estamos del objetivo, que es 100% de probabilidad para la respuesta correcta. Y supongo que el objetivo no es solo minimizar la pérdida para este ejemplo concreto de la capital de Francia es París, porque si no, la red podría simplemente memorizar esa frase y ya. Exactamente. Ese es un punto crucial. Minimizamos la pérdida en cada ejemplo, sí, pero lo hacemos sobre millones y millones, billones, de ejemplos diferentes. El objetivo final es que la red aprenda patrones generales del lenguaje que le permitan hacer buenas predicciones incluso para frases que nunca ha visto. Que generalice, no que memorice. La pérdida nos guía en cada pasito, pero la meta grande es la generalización. Bien, ya sabemos que la predicción fue regular. Hubo pérdida, medimos el error. Ahora viene la parte que suena complicada. ¿Cómo ajustamos esos millones o a veces billones de parámetros? Esas perillas en las conexiones entre mezcladores para que la próxima vez lo haga mejor. Este es el paso hacia atrás, ¿verdad? La famosa retropropagación o backpropagation. Esa misma. Ok, aquí es donde realmente se pone interesante. Tenemos un número de error al final, la pérdida. Y tenemos billones de perillas que podríamos ajustar. ¿Cómo sabemos cuál mover y cuánto? Esa es la pregunta del millón. O del billón de parámetros, literalmente.
La idea clave es calcular la sensibilidad de la pérdida respecto a cada una de esas perillas, o parámetros. Es decir, si muevo esta perilla específica un poquito, la pérdida sube o baja. ¿Y cuánto? A esto se le llama calcular el gradiente. Imagina que la pérdida es como estar en una ladera de una montaña muy compleja, con valles y picos, en un espacio con billones de dimensiones. Una por cada parámetro. El gradiente es como una brújula que, en el punto donde estás, te dice cuál es la dirección de máxima pendiente hacia abajo. Para cada parámetro nos dice, si quieres bajar la pérdida, el error, mueve este parámetro en esta dirección. Vale, una brújula para bajar la montaña del error. Suena súper útil. Pero has dicho que calcular esto para las perillas que están al final, cerca de la salida, es más o menos directo. Pero, ¿y las que están al principio, en las primeras capas? Su efecto en el error final pasa por todas las capas intermedias. Debe ser un lío calcular su responsabilidad, ¿no? Es un lío si intentas hacerlo directamente, sí. El efecto de un parámetro en la capa 1 depende de los parámetros de la capa 2, que dependen de los de la capa 3, y así hasta la salida. Es una cadena de dependencias enorme. Imagínate, cambiar una sola perilla al principio puede tener efectos en cascada por toda la red. Calcular eso para cada una sería, imposible computacionalmente. Pero aquí viene el truco, la retropropagación. Las fuentes dicen que es una técnica matemática ingeniosa, sin meternos en las ecuaciones. ¿Cuál es la idea genial detrás? La idea genial, basada en algo llamado la regla de la cadena del cálculo diferencial, es trabajar hacia atrás. Calculas el gradiente, la sensibilidad del error, para los parámetros de la última capa, lo cual es relativamente fácil porque están conectados directamente a la salida y a la pérdida. Luego, usas esos gradientes para calcular los gradientes de la capa anterior. Y luego, usas los de esa capa para calcular los de la capa anterior a esa. Y así sigues, propagando la información del error y su sensibilidad hacia atrás, desde la salida hasta la entrada, como un eco del error que viaja hacia atrás. ¡Wow! O sea, es como pasar la culpa del error final hacia atrás, capa por capa, de una manera eficiente, diciendo, tú, parámetro de la capa 5, contribuiste tanto al error. Y tú, parámetro de la capa 4, que afectaste a la capa 5, tu parte de la culpa es esta. ¿Algo así? Es una excelente analogía. La retropropagación es un algoritmo increíblemente eficiente para calcular exactamente cuánto contribuyó cada uno de los billones de parámetros al error final, sin tener que recalcular todo desde cero para cada parámetro. Permite asignar esa responsabilidad o sensibilidad de manera sistemática. Es una de las claves que hizo posible entrenar redes neuronales profundas, con muchas capas. Fantástico. Ya tenemos la brújula. Sabemos para cada perilla, parámetro, en qué dirección moverla para reducir el error. Ahora solo falta, moverla. Ese es el cuarto y último paso del ciclo, la optimización. Exacto. Parece el paso más sencillo. Si el gradiente me dice, mueve esta perilla hacia la derecha para bajar el error, pues la muevo hacia la derecha. Es así de simple. En esencia, sí. Pero hay un detalle crucial. ¿Cuánto la movemos? ¿Damos un pequeño paso en la dirección que indique el gradiente? Es como si en esa montaña del error, en lugar de dar un salto gigante cuesta abajo, que podría llevarnos a otro lado inesperado del paisaje, quizás a otro valle menos profundo, damos un pasito cauteloso en la dirección correcta. ¿Y por qué pequeño? Si sabemos la dirección correcta, ¿por qué no ir a toda velocidad? Es una gran pregunta. Imagina que el cálculo del gradiente lo hicimos basándonos en un solo ejemplo. La capital de Francia es París, o quizás en un pequeño lote de ejemplos. Si hacemos un cambio enorme en todos los parámetros solo por ese ejemplo o ese lote, podríamos sobreajustarnos. La red se volvería buenísima para esa frase exacta o ese tipo de frases, pero podría empeorar para otras. Perdería la capacidad de generalizar. Es como si aprendieras una regla súper específica para un caso, en lugar de un principio general que sirva para muchos. Queremos evitar eso. Entendido. Queremos que aprenda patrones generales del lenguaje, no las peculiaridades de cada frase individual que ve. Por eso los ajustes son pequeños y graduales. Un aprendizaje más robusto, más estable. Exacto. Este proceso de ajustar los parámetros dando pequeños pasos en la dirección del gradiente se llama descenso de gradiente, gradient descent. Y como a menudo se hace usando solo una porción de los datos a la vez, un lote o batch, para ser más eficientes, se suele llamar descenso de gradiente estocástico, Stochastic Gradient Descent, o SGD. Pero la idea central es la misma,
Pasitos pequeños y constantes, cuesta abajo en la montaña del error, guiados por la brújula de los gradientes. Y ahí se cierra el círculo. Paso adelante, predecir. Pérdida, medir error. Paso hacia atrás, calcular direcciones de ajuste con la brújula de los gradientes. Y optimización, dar un pequeño paso de ajuste. Ese es el ciclo completo. El ciclo fundamental, ¿sí? Pero claro, esto no se hace una vez y ya está. Las fuentes mencionan cifras que marean. Para modelos como GPT-4, este ciclo de 4 pasos se repite decenas de trillones de veces, trillones con T, usando cantidades masivas de texto. Es difícil siquiera hacerse una idea de esa escala, ¿no? Es una escala computacional monumental, ¿sí? Y para manejarla hay estrategias. A veces, el modelo ve el mismo conjunto de datos de entrenamiento varias veces. Cada pasada completa se llama una época, epoch. Y como mencioné, no se procesa ejemplo por ejemplo, sino en lotes, batches. Se toma un grupo de ejemplos, quizás cientos o miles, se calcula la pérdida promedio y los gradientes promedio para ese lote, y se hace un solo ajuste de optimización. Esto hace que el proceso sea más estable y mucho más rápido computacionalmente, porque aprovecha el paralelismo del hardware moderno como las GPUs. Así que, a través de esta repetición masiva, trillones de ciclos de predecir, medir error, calcular ajustes y ajustar un poquito, sobre lotes y lotes de texto, la red se va puliendo, va mejorando progresivamente su habilidad para predecir el siguiente token. La pérdida, esa medida de error, va bajando poco a poco. Se ve en las gráficas de entrenamiento. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante, lo que va más allá de la mecánica pura y dura. Este proceso, que en el fondo es ajustar números para minimizar un error de predicción, lleva a algo mucho más profundo, la generalización y la emergencia de capacidades inesperadas. La red no se limita a memorizar que después de la capital de Francia es París. Eso sería fácil, pero poco útil. ¿Qué empieza a aprender entonces? Si no es solo memoria, ¿qué captura? Empiece a capturar patrones estadísticos increíblemente complejos y sutiles del lenguaje. Aprende asociaciones entre palabras, rey está asociado a reina, hombre a mujer, Madrid a España. Aprende reglas gramaticales, la concordancia entre sujeto y verbo, por ejemplo, sin que nadie se las enseñe explícitamente, solo viendo ejemplos. Aprende sobre la estructura de las frases, sobre cómo se relacionan los conceptos. Empieza a entender el contexto, que la palabra banco significa algo diferente si hablamos de dinero o de sentarse en un parque. ¡Wow! O sea, solo por la presión de tener que predecir bien la siguiente palabra en trillones de ejemplos, la red se ve forzada a aprender gramática, semántica, contexto, como efectos secundarios inevitables del objetivo principal. Exactamente. Son capacidades emergentes. No las programamos directamente. Surgen como la mejor estrategia que encuentra la red a través de la optimización, para minimizar la pérdida a largo plazo sobre una gran variedad de texto. Y esto es lo que permite que el modelo haga predicciones sorprendentemente buenas, incluso con frases o temas que nunca ha visto textualmente en su entrenamiento. La probabilidad de acertar París después de la capital de Francia aumenta muchísimo, claro, pero lo más importante es que aprende el concepto de capital de país, y podría intentar predecir Berlín después de la capital de Alemania aunque esa frase exacta no estuviera en sus datos de entrenamiento. Eso es generalizar. Eso sí que es un ajá. El mecanismo es simple en sus pasos, predecir, errar, calcular ajuste, ajustar, pero la escala masiva y la naturaleza de los datos hacen que emerja algo parecido a la comprensión. Increíble. Paso adelante para predecir, cálculo de la pérdida para medir el error. Paso hacia atrás, retropropagación, para saber cómo ajustar cada una de las billones de perillas. Y optimización para dar ese pequeño paso de ajuste, repetido trillones de veces. Ese es el corazón del preentrenamiento, el motor que permite a estos modelos absorber el lenguaje de Internet y desarrollar estas habilidades asombrosas. Así es. Hemos desglosado el cómo funciona este motor de aprendizaje, vimos el ciclo, las piezas clave. Pero, como suelen dejar entrever las buenas exploraciones, esto abre una pregunta aún más profunda, casi un rompecabezas que sigue fascinando a los investigadores y que las fuentes apenas rozan. ¿Por qué? ¿Por qué este proceso específico, descenso de gradiente en redes neuronales gigantes, entrenadas para predecir la siguiente palabra en cantidades masivas de texto, resulta en una generalización tan potente? Claro, ¿por qué no se limita a ser una máquina de memorizar secuencias increíblemente compleja? ¿Por qué no se queda solo en eso?
¿Qué tiene esta receta exacta? La arquitectura de la red, la enormidad de los datos, el algoritmo de optimización, que desbloquea esta capacidad de aprender patrones subyacentes, de razonar por analogía a veces, de ser útil en tareas para las que no fue explícitamente entrenado después. Es fascinante. Esa es la pregunta del trillón de dólares, quizás literalmente. Entender los mecanismos profundos de por qué la generalización emerge de esta manera tan efectiva es una de las grandes fronteras en la investigación de la IA ahora mismo. No tenemos una respuesta completa y satisfactoria aún. Sabemos cómo hacerlo funcionar, y funciona espectacularmente bien, pero el porqué fundamental sigue siendo un área de exploración intensa y fascinante. Quizás algo para otra ocasión, ¿no? Sin duda, una pregunta para seguir reflexionando, pero por hoy creo que tenemos una intuición mucho más clara de ese motor interno del preentrenamiento. Ha sido genial desglosarlo. Un placer. AlphaTech, llevamos tu negocio al futuro.